Muy buenas noches. En nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio el día de hoy titulado Coyuntura Nacional e Internacional y Nuevos Acuerdos o el Fondo Monetario Internacional. La noche de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del presidente del colegio, don Enio Rodríguez, así como con el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero. Para iniciar este conversatorio de esta noche, le doy ahora la palabra a don Enio Rodríguez y recordarles que a lo largo de esta actividad usted también puede hacer sus consultas a través del Facebook donde estamos transmitiendo este evento. Sin más, don Enio, buenas noches, que gusto verle de nuevo. Muchas veces, muy buenas noches, Liliana, Rodrigo, un gusto de compartir con ustedes y bueno, con los colegiados y público que nos está siguiendo. Tal vez una forma de introducir este tema complejo de la coyuntura internacional es contrastarlo con la situación con la que se encontró hace 4 años la administración Alvarado en aspectos económicos internos y entorno internacional. Tal vez para recordar, el entorno internacional era uno de estabilidad de precios, pero una estabilidad de precios que ya tenía casi una década, entonces se sentía muy firme. La inflación no era tema a nivel internacional y la economía venía creciendo a tasas muy aceptables. Es decir, teníamos un entorno internacional muy positivo en general. Eso desde luego va a cambiar enormemente con la pandemia que generó pues una recesión económica internacional y a partir de ahí también se han generado otros fenómenos. Primero, el de los desequilibrios entre oferta y demanda, producto, entre otras cosas, de la crisis de contenedores, pero asociados con el COVID, las medidas de confinamiento, etcétera, en donde la escasez de oferta de ciertos bienes, cambios de patrones de demanda, empezaron a generar una aceleración de la inflación mientras los países ricos usaron políticas fiscales y monetarias altamente expansivas que permitió un rebote relativamente rápido de la economía internacional. Pero las presiones inflacionarias se han venido agudizando. Entonces, en contraste con el entorno internacional de aquella época, estabilidad de precios y crecimiento, hoy tenemos inflación creciente y un tema de crecimiento de la economía de Estados Unidos todavía firme, pero con amenazas. Entonces, un entorno internacional muy diferente. A nivel nacional, el tema fiscal estaba en llamas. Estábamos muy cerca de una crisis fiscal. Afortunadamente, el sistema político, y con esto quiere decir los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, e incluso el poder judicial, que esta vez actuó de una manera, yo diría, muy prudente, si se compara con otros intentos de reforma fiscal anteriores. Entonces, el sistema político fue capaz de reaccionar. Pero entonces la temática era a nivel nacional poca inflación y una gran amenaza de crisis fiscal. Nos vamos al entorno de hoy en día, a los fenómenos no resueltos de inflación y problemas de oferta de la crisis generada por el COVID. Se agrega la guerra de Ucrania, por un lado, la invasión rusa de ese país, que ha agravado problemas de oferta nuevamente, particularmente cereales, pero también productos químicos básicos, fertilizantes, fosfato, etcétera, y algunos minerales claves como níquel para las baterías de automóviles, en fin, nuevas complicaciones de escasez de oferta que ya empiezan a traducirse incluso en escasez en algunos países en granos básicos
severas. Entonces, nuevamente recrudece otro factor que atiza a la inflación, agregado desde luego al fenómeno del petróleo, que lo vino a complicar esta invasión por la producción rusa de esta materia prima clave. Entonces tenemos un escenario de complicación económica, por un lado, agudización de la inflación y por otro, algunas amenazas recesivas, amenazas, digo la palabra, en el sentido de que puede haber algunos efectos sobre la producción. Europa va a verse muy afectada por su dependencia del gas natural ruso. Y el otro fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional es la ola de Omicron en China, que la están nuevamente enfrentando mediante el confinamiento. Ya hay ciudades como Shanghai, que el 50% está en confinamiento, repiten el tratamiento que usaron con éxito, según su valoración interna, de atacar el COVID mediante confinamiento. Así es que regresan a esa estrategia que ellos la consideraron superior a la estrategia de Occidente. En un entorno en donde la vacunación siguió patrones distintos a los aplicados en Occidente, no se dio prioridad a los grupos más vulnerables, adultos mayores o personas con padecimientos, sino que se buscó una vacunación generalizada. Los promedios no son tan bajos, alrededor de 70-80%, dependiendo la región, pero sin protección de los grupos más vulnerables y con una vacuna que aparentemente es menos efectiva que las que se aplicaron en Occidente. Esto está haciendo que ya la economía china, que creció en más de 8% el año pasado, el Banco Mundial lo haya bajado a 5% y el propio Banco Central chino la está bajando a 5,5%. Esto es un efecto importante en la economía, que es positivo desde el punto de vista de petróleo, porque China es un alto demandante de petróleo y le ha quitado presión a ese mercado. Pero en todo caso, ahí tenemos nuevamente un posible efecto recesivo e inflacionario, porque el confinamiento nuevamente puede generar problemas de oferta. El mundo es altamente dependiente de los productos manufacturados chinos. Entonces tenemos un efecto COVID reeditado en China, producto de Omicron y la forma en que lo están atendiendo las autoridades chinas. Entonces tenemos esos dos grandes escenarios y una preocupación de las autoridades, particularmente monetarias, por el recrudecimiento de la inflación, y ahí se plantea ya pues eliminar las medidas cuantitativas por un lado, y ya se empiezan a dar aumentos en la tasa de interés. Y aquí las autoridades monetarias, y Rodrigo pues puede expandirse en esto, tienen el dilema de que si se generan expectativas inflacionarias y se empieza a caer en un ciclo inflacionario, que en la situación de pleno empleo de Estados Unidos es muy probable, entonces las autoridades deben actuar, pero al actuar pueden aumentar los efectos recesivos que los otros dos elementos, la guerra, la invasión rusa y el COVID en China, podrían estar ya afectando. Entonces es una complicación adicional y no hay una respuesta sencilla. No dejar de actuar en el frente inflacionario también puede significar mayor costo de atacar a la inflación más adelante. Y ahí sufren siempre los más vulnerables de todas las sociedades. Se dice que es el impuesto más injusto. Entonces, ese es el escenario en el que nos enfrentamos ahora, a nivel nacional, por un lado, un frente fiscal donde ha habido un progreso indudable, tanto en materia cuantitativa como en legislación importante que incide sobre el efecto
del problema fiscal, vamos en ruta hacia lograr sostenibilidad si se continúan con los esfuerzos de ajuste. No se han terminado, pero vamos encaminados. Pasamos hace 4 años de una situación de crisis a una ahora donde hay ya un cierto manejo y una senda posible, clara, hacia adelante. Pero por el otro lado tenemos el entorno contrario en cuanto a que la inflación está acelerándose y se va a acelerar. Es básicamente una inflación importada para efectos nuestros, pero igual ya empieza a golpear enormemente y plantea un desafío para la próxima administración y para las conversaciones con el fondo del costo de vida y su impacto particularmente en la canasta básica, productos de consumo popular que se van a ver afectados por razones ajenas a nuestro accionar, pero donde los márgenes de maniobra pues están limitados. Entonces, en resumen, un entorno internacional complicado donde pasamos de estabilidad inflacionaria a una inflación creciente, amenazas recesivas que todavía no están manifestadas, pero que cómo atacar la inflación en un entorno de posibles amenazas recesivas se vuelve un desafío importante. Y a nivel doméstico, entonces eso se traduce en un problema fiscal menor en comparación con hace 4 años. El problema fiscal sigue siendo serio, pero no estamos al borde del precipicio, para usar alguna metáfora. Pero sí tenemos un complejo problema inflacionario y de aumento del costo de la vida. Yo diría que ese podría ser el escenario para la política económica de la próxima administración. Así es, don Enio. Y cuando usted menciona el tema de que las finanzas públicas, sin duda, esta nueva crisis que parece venir en ciernes nos pudo haber encontrado en un mucho peor lugar. Cuando terminó la segunda revisión del programa de reforma económica que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades, o el Fondo Monetario dijo, las autoridades costarricenses han hecho importantes avances en el marco del acuerdo respaldado por el fondo, incluido un desempeño fiscal más sólido de lo previsto en 2021 y considerables avances en cuanto al fortalecimiento de la eficiencia y la equidad de la administración pública. Logros que sin duda debemos aplaudir y reconocer porque no fueron fáciles y sobre todo a los que se llegó después de un golpe tan fuerte tras la pandemia. Sin embargo, ahora quedan muchas cosas para hacer. Algunos pueden decir, bueno, le toca más fácil al gobierno que llega. ¿Es así? ¿No es así? Para eso tenemos hoy a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, quien nos ayudará a hacer este análisis y también los temas de nuevos acuerdos con el fondo. Buenas noches, don Rodrigo. Buenas noches, Liliana, y buenas noches, Enio. Un placer compartir con ustedes una vez más. Muchas gracias al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes. Pues no puedo más que concordar con el análisis de Enio en relación con el contraste que se da entre la situación económica del país y el entorno internacional que nuestro país enfrentaba en el 2018 frente a la que hoy en día tenemos, tanto en el entorno internacional como lo que ello implica para nuestra economía. Un acuerdo total, me parece que son los puntos centrales los que Enio toca. Muy importante, en efecto, mencionar que a diferencia del 2018, lo que tenemos hoy en día en las políticas macroeconómicas es un conjunto de políticas orientadas a la sostenibilidad. La principal preocupación de los agentes económicos en el año 2018 es que la política fiscal era insostenible y de que no se estaba encontrando la vía política para ponerle un pie de sostenibilidad a las finanzas públicas. En ese contexto se había generado una enorme zozobra en el país, se había generado muchísima preocupación, muchísima incertidumbre, y esa incertidumbre no solo estaba afectando la posibilidad del gobierno de financiarse, y eso llegó a un momento crítico justamente alrededor de los meses de septiembre y octubre del 2018, sino que estaba impactando negativamente el crecimiento económico. Por esa misma vía, la vía de la incertidumbre, la vía de
ausencia de confianza que los agentes económicos manifestaban y que se representaba en una reducción en el consumo y sobre todo en la inversión. Y eso, por supuesto, estaba afectando el crecimiento. Y si nosotros vemos las estadísticas de crecimiento económico en efecto, nuestra economía muestra una tendencia a la desaceleración del crecimiento alrededor del año 2016. La empieza ya a tener esa tendencia a la desaceleración. Y es cuando vemos las encuestas en esos años de los agentes económicos, las encuestas de empresarios, las encuestas de consumidores, está muy presente el tema de la incertidumbre fiscal. Entonces, a diferencia de esa difícil coyuntura que enfrentábamos en el 2018, con la aprobación de la ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018, hemos logrado poner las finanzas públicas ya en ese pie de sostenibilidad a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta ley tiene una implementación gradual y estaba apenas empezando a implementarse cuando nos golpea la pandemia, tiene ya todos los elementos, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, para controlar la situación fiscal hacia adelante. Y eso entonces da tranquilidad a los agentes económicos. Y lo hemos visto una y otra vez en declaraciones de las diferentes agencias calificadoras de deuda que nos han venido cambiando la calificación, las perspectivas sobre la calificación de la deuda desde negativas hacia estables en una evaluación positiva que hacen justamente de lo que tenemos hacia adelante, y también lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. A esto se une la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, que contribuye a dar confianza del empeño que existe sobre la necesidad de la sostenibilidad fiscal y sobre todo de la austeridad por el lado del gasto. Ese compromiso firme de las autoridades fiscales se mostró también a lo largo de la pandemia. Y entonces quisiera enfatizar eso porque no se trata únicamente de ver en pasivo el tamaño del déficit o el tamaño de la deuda. De hecho, si lo vemos, la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB está hoy mucho más arriba de lo que estaba en el 2018. Y sin embargo, los agentes económicos están más tranquilos. ¿Por qué? Porque esa deuda está hoy en día, dados los parámetros que tenemos para la determinación del gasto y para la recaudación tributaria, está hoy en visos de alcanzar un punto máximo, un punto de inflexión y empezar a caer. Cosa que no estaba del todo clara, para nada clara, en el año 2018, cuando no se tenían soluciones. Y simplemente la deuda se sabía iba a seguir en una trayectoria exponencial hacia arriba, lo cual iba a ser absolutamente imposible de financiar esa deuda. Y esa incertidumbre había generado, como dije antes, una crisis de liquidez para el gobierno. Entonces, a pesar de que si uno ve los números en frío, pensaría que la situación fiscal puede ser hoy incluso hasta más grave, viéndolo al menos por el lado de la deuda que la que teníamos en el 2018. La lectura es completamente distinta precisamente porque ya tenemos las herramientas, sobre todo a partir de la Ley 9635, complementada por la Ley Marco de Empleo Público y también por el esfuerzo de austeridad y de compromiso con la responsabilidad fiscal que tuvieron las autoridades fiscales, debo decir, y respaldadas por el presidente de la República en el contexto de la pandemia. Veamos que en ese contexto las presiones para levantar el gasto eran enormes. Había presiones de todos los sectores para subsidiar, para ayudar, para inyectar recursos a este y otro y otro y otro sector, en un contexto donde más bien la situación fiscal se agravaba porque con la contracción fiscal que comportó la pandemia, más bien la deuda del gobierno se desplazó 11 puntos porcentuales, desde un 57% del PIB hasta un 68% del PIB, con consecuencia precisamente de esa caída en la recaudación. Entonces, ante ese contexto de agravamiento de las finanzas públicas y la presión que se estaba dando de gastar, el gobierno tenía una disyuntiva muy complicada, un dilema muy complicado, y optó por una ruta de responsabilidad fiscal. Eso clarísimamente nos pone entonces en una situación en el entorno interno de políticas muy distinto a lo que teníamos en el 2018. La política monetaria nunca ha sido el problema, ciertamente no lo era en el 2018 y no lo es hoy. Es decir, la política monetaria ha seguido un curso responsable, un curso de compromiso con una inflación baja y estable, pero hoy enfrenta un reto, como bien plantea Ednio, que viene de la inflación internacional. Es un reto que nos viene desde afuera, pero que es un reto importante. ¿Por qué? Porque en el contexto internacional hemos visto un repunte muy significativo de la inflación
Y Costa Rica es una economía muy abierta al comercio internacional, afortunadamente, porque esto es para bien y para el crecimiento, para potenciar el crecimiento económico, pero eso implica que nosotros, como tenemos una alta exposición a los bienes y servicios importados, estamos teniendo también una exposición a la inflación importada. Y consecuentemente, en este momento, con esas presiones fuertes sobre los precios de los bienes que importamos, se están manifestando eso en una presión fuerte al alza en la inflación en Costa Rica. Eso le presenta un dilema al Banco Central, porque como bien decía Eni, no es clara cuál es la respuesta que debe dar un banco central en un contexto donde la inflación no es causada por fenómenos monetarios, sino que viene importada desde afuera y donde precisamente esas presiones que vienen desde afuera están generando en el mundo y en Costa Rica también algunas presiones recesivas, como bien decía Enio. Entonces, en Costa Rica más bien lo que podríamos tener como consecuencia de esta conjunción de choques que vienen, ya no voy a repetir todo lo que manifestó Eni, como consecuencia de esa conjunción de choques exacerbados por el conflicto Rusia-Ucrania, podríamos tener presiones al alza en la inflación y más bien una presión a la baja en el crecimiento económico en relación con las proyecciones que inicialmente había trazado el Banco Central. Para el año 2022, el Banco Central prevía en enero, cuando compartimos el informe de política monetaria, un crecimiento de 3,9% para la economía nacional. Es posible que tengamos que hacer una revisión a la baja de esa proyección. Lo estaremos haciendo cuando compartamos nuestra nueva edición del informe de política monetaria ahora a fines del mes de abril. Y por otra parte, estamos experimentando ya un aumento en la inflación y estamos también revisando al alza las proyecciones de inflación para el año 2022. En este momento, Liliana, el Banco Central prevé que en los siguientes meses la inflación se va a mover al alza, posiblemente alcance algo cercano al 6%, y en la segunda mitad del año empiece a converger gradualmente hacia el rango de tolerancia alrededor de la meta del Banco Central de 2 a 4%, pero no vamos a entrar en ese rango sino hasta el año 2023. Es decir, que en el año 2022 vamos a enfrentar una inflación no solo por encima de la meta, sino por encima incluso del rango de tolerancia alrededor de esa meta, es decir, por encima del 4%, como consecuencia de estas presiones inflacionarias. En ese contexto, el Banco Central ha decidido empezar a normalizar su tasa de política monetaria, de moverla hacia arriba para irla ajustando hacia una posición neutral. Todavía estamos en una posición expansiva, es una posición que, digamos, estimula las condiciones económicas, pero dadas las presiones inflacionarias y para afianzar las expectativas de inflación que son muy importantes, el Banco Central ha empezado a mover la tasa de política monetaria hacia arriba y lo vamos a seguir haciendo hasta llevarla hacia una posición de neutralidad en el futuro. Claro, voy a aprovechar acá, don Rodrigo, para elevarle una consulta que hace una de las personas que nos está siguiendo a través de esta transmisión por Facebook. Se trata de Alan Villalobos, que pregunta, ¿cuál es el panorama para lo que resta del 2022 y 2023? ¿Cómo puede afectar el cambio de gobierno este avance en materia fiscal de los últimos años? Sé que es una ley y no se puede cambiar fácilmente, pero se van a enfrentar a presiones políticas normales de una nueva administración. ¿Cómo lo ve don Rodrigo? Y después complemento con comentarios de don Enio. Muchísimas gracias a don Alan por la pregunta. Me parece muy atinada. En efecto, la próxima administración va a enfrentar presiones para relajar ese compromiso con la austeridad y la sostenibilidad fiscal que se ha dado. Ciertamente va a haber presiones que se van a manifestar más concretamente en algún nivel de presión sobre la Asamblea Legislativa para relajar la regla fiscal en particular. Es decir, ese instrumento que introdujo la ley 9635 que restringe el crecimiento del gasto. Va a haber mucha presión para que los diputados la relajen por vía de derogaciones parciales o incluso para que la deroguen completamente. Y esa es una preocupación y creo que la próxima administración va a enfrentar esas presiones y tendrá que mantener una línea muy clara en relación con la necesidad de que se proteja la regla fiscal como un instrumento clave para poder ir reduciendo el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto, el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto, que va a ser a su vez la herramienta más importante para la consolidación fiscal. Del total del ajuste fiscal que el país va a hacer, el ajuste en el gasto va a dar, ya hablábamos en un inicio cuando empezamos a plantear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el control del gasto iba a aportar como 2/3 del total del ajuste. En este momento en realidad está aportando como 4/5 hacia adelante, porque al final lo que se hizo por el lado de los ingresos fue mucho menos. Y ciertamente únicamente estamos contando con la implementación de las reformas que ya se habían dado en la ley 9635. Entonces,
el ajuste que tenemos hoy en día en tren, o sea, encaminado hacia adelante, va a ser sobre todo por el lado del gasto, y las presiones para relajar esa restricción al gasto van a ser muy importantes. Aquí va a ser fundamental, en primer lugar, mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque eso también da credibilidad. Me parece que le da un marco de sostenibilidad y confianza al gobierno para operar en la disciplina, en el contexto de disciplina fiscal. Entonces, me parece importante que el gobierno entrante se enfoque en mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vigente. En segundo lugar, me parece muy importante que el próximo gobierno tenga un diálogo cercano con los diputados y las diputadas en la Asamblea Legislativa para mantener justamente la disciplina en la implementación de la regla fiscal. En última instancia, en este gobierno, en el próximo y en los siguientes, quienes estarán encargados de vigilar la efectiva obediencia, el efectivo cumplimiento de la regla fiscal son los diputados. Porque ellos están llamados a aprobar un presupuesto de la República, presupuesto que tiene que estar en línea con la regla fiscal. Entonces ahí hay un momento de ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que tienen que verificar a los diputados de parte del Ministerio de Hacienda. Es decir, el Ministerio de Hacienda está presentándonos un presupuesto que se ajusta a la regla fiscal, sí o no. Y me parece que ese ejercicio de responsabilidad, de rendición de cuentas que tienen que hacer, o más bien de llamado a cuentas que tienen que hacer los diputados respecto al Ministerio de Hacienda va a ser fundamental. Y un tercer elemento para la siguiente administración es poner en pie y fortalecer el Consejo Fiscal Independiente que se había creado, y me parece que va a ser una institución que le va a dar credibilidad adicional a la que ya de por sí tiene la Asamblea Legislativa en su proceso de aprobación presupuestaria, y también la Contraloría General de la República, que también es un poder de veto en relación con posibles violaciones a la regla fiscal. Ese Consejo Fiscal Independiente sería una voz adicional que justamente por ser independiente tendría credibilidad y confianza. Y me parece que la próxima administración haría muy bien en poner en funcionamiento ese Consejo Fiscal Independiente desde sus primeros días para darle también credibilidad y confianza. En última instancia, esa credibilidad y confianza de la que hablo se manifiesta no en algo etéreo, sino en algo muy concreto para todos los costarricenses. Menores tasas de interés, mayor confianza y consecuentemente mayor consumo, mayor inversión privada y mayor crecimiento económico con mayor generación de empleos y más bienestar para todos los costarricenses. Don Enio. Definitivamente los principios básicos y objetivos centrales del acuerdo con el fondo deben ser adoptados por la nueva administración. El compromiso de avanzar hacia la sostenibilidad fiscal debe ser un norte muy claro, porque de lo contrario se amenazaría el avance que hemos logrado tener y que ha cambiado la perspectiva de los organismos internacionales y las agencias calificadoras de riesgo. Eso es fundamental para continuar con el apoyo externo que necesitamos, tanto por préstamos en condiciones blandas como un posible acceso a los mercados internacionales. Así es que no podemos poner en riesgo esos objetivos de sostenibilidad. La fórmula particular que pueda asumir el próximo gobierno, pues hay un margen para que las nuevas autoridades digan cómo lo quieren mantener en un entorno en donde efectivamente el rendimiento de la reforma fiscal anterior ha sido superior a lo proyectado, y entonces eso ha permitido un mejor avance en ingresos y el cumplimiento de la regla fiscal. Estoy absolutamente de acuerdo con Rodrigo, ha sido el punto central del ajuste que ha vivido Costa Rica. Y en eso el ministro de Hacienda y la Asamblea Legislativa merecen un reconocimiento, porque no era sencillo, dadas todas las presiones que había, mantener ese compromiso, que lo han hecho de una manera real. Y eso ha permitido ese ajuste por la vía del gasto y plantea la pregunta de hasta dónde son necesarios nuevos impuestos. Y ahí es muy importante para las nuevas autoridades legislativas y el Poder Ejecutivo tener muy claro que cualquier relajamiento de la regla fiscal significa debilitar el eje sobre el que ha ocurrido
el avance hacia mejores finanzas públicas y que debilitarlo sin compensarlo con nuevos ingresos, es decir, nuevos impuestos, pondría en peligro los acuerdos y los objetivos del fondo. Entonces, no es tan simple querer abandonar la regla fiscal como va a haber tentaciones y presiones. Va a haber presiones salariales y sociales, estoy seguro, que deberá enfrentar el próximo gobierno, y la regla fiscal pues establece un marco bastante rígido para la expansión del gasto. Y ojalá que lo mantengan, porque ha sido la clave del ajuste, y un escenario de debilitamiento de la regla fiscal, excepto en aspectos muy puntuales, podría llevarnos a un deterioro de las finanzas públicas. Así es que definitivamente esperamos mucha responsabilidad fiscal del nuevo gobierno, aunque eso signifique tener que enfrentarse a presiones que las tendrá. En ese escenario, quiero hacer un comentario sobre la política monetaria, y es que la crisis de COVID, si bien en el área fiscal estábamos débiles como país y no permitió grandes políticas de apoyo. Bueno, hubo el programa Proteger y hubo algunos esfuerzos, pero no pudo hacerse como en otros países que tenían espacio fiscal. Afortunadamente teníamos dos elementos en el otro lado de la política económica. Teníamos una inflación bajo control, finanzas muy sanas del Banco Central, por así decirlo, que nos dio un margen para una política expansiva monetaria, tanto en tasas de interés como en aumento de la liquidez. Esa herramienta la teníamos y se utilizó, y aquí don Rodrigo no hizo referencia a eso, pero yo sí lo hago con mucha responsabilidad por parte del Banco Central. Y adicionalmente teníamos un sistema financiero muy sano. Y aquí es un reconocimiento a los reguladores del sistema financiero. La banca estaba en condiciones óptimas, de tal manera que las vacaciones regulativas que se dieron para permitir reprogramaciones de deuda, que hasta la fecha todavía se mantiene, eran sobre la base de un sistema financiero sano que lo aguantaba. Entonces, esos fueron elementos claves para que, y tal vez no se perciben directamente por el público, pero fueron elementos claves para que el desempleo no fuese mayor del que alcanzó durante la crisis. O sea, la política monetaria pudo ser expansiva, las autoridades regulativas del sistema financiero permitieron flexibilidad en sus regulaciones, y eso hizo que no quebraran más empresas, eso hizo que los niveles de desempleo no fuesen mucho mayores de lo que pudieron haber sido. Entonces, dentro de ese panorama de manejo de la crisis, por un lado la responsabilidad fiscal que se mantuvo, y por el otro, haber usado los grados de libertad que nos permitía la política monetaria con buen juicio. Desafortunadamente el escenario ahora cambió y pues la política monetaria no puede seguir siendo expansiva como lo fue en los meses y años anteriores, y deberá preocuparse por las tasas de interés y mantener una neutralidad, por lo menos, ya no ser expansiva como lo fue en el pasado. Y esa es una realidad que tendremos que enfrentar como economía, y ahí es clave mantener los balances por el lado fiscal, para que no haya más presiones sobre la tasa de interés, para que pueda lograrse financiamiento internacional barato y no tener que financiarse con deuda cara, y de esa manera complicar la vida a todos los deudores y al sector productivo en particular. Así es que esos son los desafíos que se le plantean al próximo gobierno, y
definitivamente es preferible hacerlo en el marco de un acuerdo con el fondo, manteniendo esos objetivos y ajustando pues algunos de los elementos a las nuevas realidades del rendimiento de la reforma fiscal, el ambiente con respecto a impuestos, en fin, temas que deberán ser sopesados, pero sin poner en peligro, y aquí esto lo subrayo, sin poner en peligro los objetivos de sostenibilidad fiscal. Ese sería el mayor costo para nuestro país. Claro, hay una consulta que quisiera hacerles o conocer su criterio sobre las declaraciones que dio el señor presidente electo de la República, don Rodrigo Chávez, quien en su primera conferencia de prensa, después de ser electo el domingo, anunció su intención de revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que lo calificó de que el paquete actual era poco ambicioso. Él dijo que con el fondo se iban a mantener los objetivos, pero que querían revisar el paquete y negociar para arriba. ¿Cómo ven ustedes esta posición de entrada un día después de ser electo presidente? ¿A quién va la pregunta, Liliana? ¿Quién empieza? El dueño de casa, don Enio. Bueno, confieso mi sorpresa porque es una afirmación que bueno, a mí me tomó por sorpresa. No el compromiso con los objetivos con el fondo. Yo creo que don Rodrigo, para diferenciarlo de Rodrigo, el presidente del Banco Central, don Rodrigo, el presidente, como economista, entiende el valor de mantenerse en el marco del acuerdo. Ahora, ¿qué quiere decir avanzar más rápido? Me gustaría conocer detalles antes de poder emitir una valoración. ¿Es posible avanzar más rápido? Sí, sí es posible. Técnicamente uno puede pensar, puede haber mayor recorte de gasto, puede haber mayores ingresos, en fin, por los dos lados puede haber un avance más rápido. Ahora, ¿qué es lo que el presidente está planteando? No lo dijo. Y esperaremos nuevas declaraciones al respecto para poder emitir un juicio. Me alegra que haya dicho que quiere mantenerse dentro de los acuerdos con el fondo, incluso avanzar más rápido. Bueno, si eso es factible técnica y políticamente, sería idóneo. Un ajuste más rápido tiene ventajas indudables porque se logran objetivos macroeconómicos más rápido, siempre y cuando eso sea factible. Don Rodrigo, un comentario sobre eso y también cómo es en el marco de esos organismos internacionales, cómo el fondo ese tipo de negociaciones. Muchas gracias, Liliana. Bueno, hago un paréntesis en relación con la intervención anterior de Enio para agradecerle sus amables palabras sobre la gestión del Banco Central. Yo no quise decirlo porque no era parte de la pregunta, pero tampoco porque no quería echarme flores innecesariamente cuando tampoco me lo han preguntado explícitamente, pero agradezco a Enio las amables palabras y en efecto creo que la combinación de políticas macroeconómicas como una política fiscal enfocada en la consolidación, el ajuste, en la responsabilidad y una política monetaria y financiera orientadas a aprovechar los espacios que su buena trayectoria anterior habían generado, esa combinación permitió que el país mantuviera la confianza en un contexto tan difícil como la pandemia y que el país lograra tener una de las contracciones menores en el contexto latinoamericano de 4,1% en el año 2020 y un rebote muy dinámico en el año 2021 de 7,6%, con lo cual la actividad económica hoy en día está significativamente por encima de los niveles prepandemia y ciertamente en ese sentido, tanto en la baja contracción como en el buen rebote y el nivel de actividad que tenemos hoy en día en relación con los niveles prepandemia, estamos entre los mejores países de la región. Y creo que fue esa combinación de políticas macroeconómicas restrictiva, responsable, austera, enfocada en la consolidación fiscal por el lado de lo fiscal y más bien expansiva por el lado de lo monetario y de lo financiero que permitió estos resultados. Cierro el paréntesis y me refiero a la pregunta en concreta de Liliana. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene tres objetivos fundamentales. Y en esto creo que reitero algo que acaba de mencionar o mencionó Enio en una intervención anterior. Tiene tres objetivos fundamentales. Primero, la sostenibilidad fiscal, tal vez primero y principal, como dirían en italiano.
es un objetivo fundamental porque es el que atañe a tal vez el principal problema que tenía la economía costarricense de entrada. El principal problema macroeconómico era la pata débil fiscal de esa mesa macroeconómica. El segundo compromiso o pilar que tiene ese convenio con el Fondo Monetario es una continuación de la política monetaria responsable que se ha venido dando, la política monetaria y financiera responsable que se ha venido dando. Y en ese sentido expandir la autonomía, fortalecer la autonomía del Banco Central. Hay también un objetivo relacionado con este segundo pilar que está ahí en el contexto de este convenio. Y un tercer objetivo que tiene que ver con la introducción, la adopción de reformas estructurales para potenciar el crecimiento económico a mediano y largo plazo, un crecimiento económico más inclusivo y más sostenible en lo climático. Es decir, un crecimiento económico que resulte de medidas que tiendan a reducir las brechas de ingreso que tenemos y también brechas de participación laboral, por ejemplo, de la mujer en el mercado laboral, las brechas de género, las brechas territoriales, las brechas entre formalidad e informalidad, las brechas entre zonas francas y resto de la economía del país. Y por otro lado, que propenda también a ayudarnos a mitigar el cambio climático, pero sobre todo para un país como el nuestro, a adaptarnos a las consecuencias del cambio climático que inevitablemente vamos a enfrentar. Esos son los objetivos fundamentales del convenio con el Fondo Monetario. El próximo gobierno hará muy bien en adoptar esos objetivos y creo que tenemos que reconocer con alegría y satisfacción las declaraciones del señor presidente electo el día de ayer en ese sentido, de que él se compromete con los objetivos del fondo del convenio con el fondo y de llevar adelante el convenio con el fondo. Manifiesta también que lo quiere hacer incluso más rápido y más ambiciosamente. Como bien decía Enio, pues no concretó exactamente cómo piensa hacerlo, pero como la pieza fundamental acá es la fiscal, es posible que si en esa medida quiera progresar más rápidamente, deba plantear nuevas medidas para recortar el gasto y nuevas medidas para incrementar los ingresos, alguna de ellas o una combinación de ellas. Y ciertamente eso va a ser difícil políticamente, pero será bienvenida una orientación en esa dirección, tanto por los analistas como por el Fondo Monetario mismo. Es decir, si ese es el planteamiento, el Fondo Monetario, téngalo por seguro, lo va a aceptar. El Fondo Monetario va a decir, aquí está el mínimo, y el mínimo son las metas trazadas, que era tener un superávit primario de 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, para el año 2023. ¿Qué quiere decir un superávit primario? Que los ingresos del gobierno menos los gastos del gobierno, excluyendo gasto por intereses, sean superiores a un 1% del Producto Interno Bruto. Esa meta es la mínima. Si el próximo gobierno quiere avanzar más rápidamente y tener un superávit primario todavía mayor que nos permita reducir más rápidamente la deuda, pues tanto mejor y bienvenido será. Me parece que ahí el Fondo Monetario va a tener absoluta flexibilidad. Es posible que el señor presidente electo también se esté refiriendo a avanzar más rápidamente con las otras reformas en los otros pilares, sobre todo la que tiene que ver con el crecimiento de mediano y largo plazo, es decir, reformas estructurales para potenciar ese crecimiento. Ahí también creo que el Fondo Monetario va a estar muy anuente a recibir propuestas que propendan a profundizar todavía más las reformas que ya de por sí se habían planteado en el marco de ese convenio con el Fondo Monetario Internacional. En concreto, y en resumen sobre la pregunta, creo que hay espacio para que la próxima administración sea más ambiciosa en el cumplimiento de las metas ya trazadas. No hay espacio, sin embargo, para que la próxima administración sea menos ambiciosa. Es decir, las metas trazadas deben cumplirse como mínimo, pero si la próxima administración quiere ir más allá, tenga por seguro que el Fondo Monetario va a estar en la mejor disposición de aceptar propuestas en esa dirección. Claro, voy a aprovechar aquí para leer otra de las consultas que nos ha ingresado por el chat de esta transmisión en vivo a través de la página de Facebook del Colegio de Ciencias Económicas. Diana Aguilar consulta: tenemos un país donde la clase media va de caída, demasiado cara la canasta básica, servicios públicos, entre otros. ¿Van a subir las tasas de interés en la banca pública para los que tienen ahorros y los que tienen préstamos? ¿A quién va la pregunta, doña Liliana? Comencemos con usted, don Rodrigo, ahora. Bueno, me parece que el rumbo de la política monetaria es claro, inevitablemente marca un aumento en las tasas de política monetaria hacia adelante. Eso, a su vez, implicará, en principio, o como decimos los economistas, ceteris paribus, es decir, si todo lo demás se mantiene, que las tasas de interés en el mercado van a ir subiendo. Es una dirección necesaria para mantener
La inflación en el mediano plazo, que es el horizonte de proyección del Banco Central, de 12 a 24 meses, contenida dentro del rango de tolerancia del Banco Central alrededor de la meta, es decir, para mantenerla entre 2 y 4%. Sabemos que en este año, en los siguientes 12 meses, la inflación va a estar por encima. Ya lo decía yo antes, nuestras proyecciones así lo indican. Pero la dirección de la política monetaria, que únicamente influye en la inflación con un rezago de al menos 12 meses, un rezago que va de 12 a 24 meses, sí se orientará a asegurar que la inflación se ubique dentro de ese rango de 2 a 4% en el periodo de 12 a 24 meses siguiente. Entonces, inevitablemente tendremos políticas, una política monetaria más restrictiva y consecuentemente una tasa de política monetaria al alza que levantará también las tasas de interés en el mercado. Entonces, los deudores van a enfrentar condiciones financieras menos favorables que las que enfrentamos en el 2020 y en el 2021. Todavía por un buen tiempo, esas condiciones financieras van a ser más favorables que las que enfrentaban los deudores en el año 2018. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, venimos de una base de tasas de interés en su mínimo histórico, estamos apenas levantándolas, y una tasa de referencia fundamental para los créditos hoy en día, los créditos en colones, que es la tasa básica pasiva, de hecho, prácticamente no se ha movido, está casi en su mínimo histórico de 2,85% al día de hoy. El Banco Central las recalcula todas las semanas los miércoles. Y el recálculo de la tasa, el Banco Central no la determina esa tasa, simplemente la calcula con base en información de mercado de los bancos, de los depósitos en los intermediarios financieros. Y la tasa básica pasiva hoy está en 2,85%. Es decir, todavía no está reflejando y posiblemente no lo va a reflejar por un tiempo el aumento en las tasas de política monetaria del Banco Central. Entonces, van a ir subiendo las tasas de interés, doña Diana, que hacía la pregunta, y muchas gracias por ella, pero van a ir subiendo de una base muy baja. Mi consejo a los deudores es que si tienen tasas de interés ajustables, es decir, tasas de interés variables, no tasas de interés fijos, en sus créditos, pues que vayan previendo que su cuota va a ir aumentando, porque las tasas de interés van a ir subiendo, pero esto va a ser gradualmente. ¿Y los ahorrantes? ¿Perdón? Don Rodrigo. Y los ahorrantes, que doña Diana también preguntaba, porque siempre que hablan de aumento de tasas, dicen, bueno, va a subir la de los créditos, pero ¿y los ahorrantes que tienen su dinero? Y los ahorrantes, por otro lado, en efecto, van a enfrentar un rendimiento mayor sobre los ahorros que tienen. Es decir, van a enfrentar ingresos, van a tener ingresos por intereses más altos porque las tasas de interés van a ir subiendo. Estos consejos que se le da a todos los deudores y a todos los ahorrantes también se le dan a las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales también inevitablemente van a enfrentar condiciones financieras un poco menos favorables por el lado del aumento en la tasa de política monetaria, aunque, por otra parte, la mayor confianza de los agentes económicos en esa ruta de consolidación fiscal va a permitir reducir la prima por riesgo que perciben las autoridades, que tienen que pagar las autoridades financieras, perdón, las autoridades fiscales, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, en los mercados financieros. Entonces, para las autoridades fiscales, básicamente una alerta de que tienen que seguir construyendo esa consolidación fiscal hacia adelante, porque las condiciones financieras van a ser, tanto en el contexto, en el entorno externo como doméstico, posiblemente un poco menos favorables como resultado de esta combinación de factores. Eso sería de mi parte. Claro, tengo otra consulta acá de Alan Villalobos y se la voy a hacer a que le pregunta a don Enio. Dice, ¿ustedes son realmente positivos sobre el avance de la situación fiscal del país para los próximos 4 años? Lo pregunto desde la perspectiva de la experiencia del candidato electo junto con las políticas económicas propuestas en su plan. No es una pregunta sobre opinión personal de candidato electo, sino objetiva sobre lo que está en el plan de gobierno, aunque sabemos que el papel aguanta lo que le pongan. Bueno, yo esperaría a conocer más detalles de el propio presidente, de cómo quiere avanzar en esos objetivos de lograr un ajuste más rápido con el fondo y también al anuncio de quiénes son las autoridades económicas y escuchar los matices de lo que van a decir. Yo diría que es un poco prematuro. Yo no me sentiría en condiciones de decir a partir de lo que se dijo en campaña o en plan de gobierno cuál va a ser la política macroeconómica explícita, hasta tanto no conocer más el pensamiento del presidente ya en mayor detalle y de sus autoridades económicas.
Así es que me reservo el comentario. Me alegró mucho el que dijera el presidente que se comprometía en su primer discurso como presidente electo, que se comprometía con los objetivos del acuerdo con el fondo. Eso a mí me generó mucha tranquilidad y supongo que a muchos agentes económicos también. Esperaremos mayores detalles sobre los temas que planteaba Diana y un poco tal vez una calificación sobre la expectativa de que la inflación empiece a bajar y ubicarse en el rango meta ya el año entrante. Creo que en parte depende de factores externos no bajo el control de nuestras autoridades monetarias ni del país en general, y es la evolución de la invasión rusa. Aparentemente no va a haber una solución militar rápida. Un conflicto prolongado puede significar mayor presión sobre precios de productos particularmente vinculados con la canasta básica, con la agricultura y con insumos para la agricultura. Que si eso se mantiene en el tiempo, podría generar una presión inflacionaria compleja. Caso contrario, ya sea que haya una solución militar que no parece estar en el horizonte, o una solución diplomática, que esa podría dispararse en cualquier momento, esas presiones podrían aflojarse y entonces tener una menor presión sobre los precios internacionales. Entonces, para decir que las predicciones de inflación hoy yo les pondría cierta reserva porque depende de la evolución de factores internacionales que la pueden afectar en una dirección u otra. Lo que sí es cierto es que las presiones que ya están, como muy bien lo planteaba Rodrigo, van a significar incluso un incremento de la inflación y eso va a significar un aumento en el costo de la vida. Es decir, vamos a un periodo más duro después de venir una etapa larga de estabilidad de precios y de bajas tasas de interés. Las tasas de interés todavía están bajas, pero como dice Rodrigo, van a empezar a subir. Esperamos que muy paulatinamente, pero no es un escenario de que pronto vamos a volver a las tasas que tuvimos anteriormente. Es decir, esta tasa de 2.85, recuérdenla porque va a ser un hito que nos va a costar volver a ese nivel de tasas. Y efectivamente el precio del arroz, el precio del trigo y consecuentemente el precio del pan, el precio del maíz van al alza y todavía no hemos sentido el impacto del aumento de los fertilizantes sobre la agricultura nuestra y la agricultura en general. Ya algunos países, y aquí ya ha habido advertencias de autoridades de comercio internacional de que cuidado, los países empiezan a proteger los mercados domésticos y los países superavitarios a poner cuotas a la exportación y a entorpecer el comercio internacional porque los perdedores serían los países importadores como los nuestros. Así es que hay escenarios de complicación del comercio internacional que podrían recrudecer en la inflación y en todo caso, cuánto de esto va a ocurrir o no es prematuro, pero sí sabemos que hay presiones al alza de productos vinculados con la agricultura y particularmente con la canasta básica y esos vienen y no es mucho el margen de maniobra para compensar en esta materia. Claro, estamos ya casi llegando al final. Voy a hacer la última pregunta que va dirigida a don Rodrigo. Dice, ¿por qué no mueven un porcentaje de la reserva del Banco Central para disminuir la deuda externa? Porque precisamente la utilización de las reservas para el financiamiento del gobierno, que eso sería lo que comportaría en términos concretos el uso de las reservas para pagar deuda,
es un uso contrario a los fines para los que la ley, y no solo la teoría económica, sino también la ley expresamente creó las reservas internacionales, que es para mitigar choques externos como los que estamos enfrentando justamente en este momento. Es para enfrentar el impacto que sobre la economía nacional podrían tener choques como los que la guerra Rusia-Ucrania ha desatado en términos de aumento de los precios de las importaciones que Costa Rica hace. Y eso ciertamente nos obliga a tener más bien un manejo muy cuidadoso de ese arsenal que son las reservas monetarias internacionales para poder darles uso en un contexto como el actual, donde justamente la economía costarricense enfrenta un escenario externo adverso. Por las razones que hemos comentado. Y además es adverso ya no solo por la vía de mayores precios, sino también, y esto en adición a lo que Enio ha comentado, por la vía también del canal financiero, es decir, también se están recrudeciendo las condiciones financieras en los mercados internacionales, porque no solo el Banco Central de Costa Rica está levantando las tasas de interés, también los mercados perciben la inevitable senda de aumentos en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Fed, y eso a su vez va a generar condiciones financieras menos favorables en los mercados internacionales. Ante esas condiciones, las reservas monetarias internacionales ponen más bien una herramienta que permite suavizar ese choque. ¿Cómo? Mitigando el impacto que de otra forma tendría este tipo de presiones externas sobre el tipo de cambio. Y en una economía tan altamente dolarizada como la costarricense, donde todavía tenemos muchas personas que se han endeudado en dólares y que son vulnerables a un aumento en el tipo de cambio porque esas personas tienen deudas en dólares pero no reciben ingresos en dólares. En un contexto como ese, que el tipo de cambio tenga una fluctuación muy violenta podría poner en peligro no solo la capacidad de esas personas de hacer frente a sus deudas, sino también podría poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. Entonces, muy importante mantener las reservas para poder usarlas precisamente para los fines para los que fueron creadas. Más allá de que lo que se propone, que es del tema de que esa propuesta de usar las reservas para financiar al gobierno, para reducir la deuda del gobierno, sería absolutamente ilegal en los términos de la ley actual, pero además sería absolutamente inconveniente. Y sería además inconveniente porque el hacerlo reduciría la credibilidad de la política monetaria y cambiaria del Banco Central, reduciría la confianza que los agentes económicos perciben en la conducción de la política monetaria y cambiaria por parte del fondo, por parte del Banco Central y consecuentemente tendrían consecuencias negativas también sobre la sostenibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no vería eso con buenos ojos, ni sobre la calificación que de nuestra economía hagan las agencias calificadoras de deuda. Y eso nos castigaría tremendamente en los mercados internacionales con condiciones financieras todavía más desfavorables, ya no solo para el gobierno, sino también para todos los costarricenses. Por todas esas razones, me parece que una propuesta como esa, y entiendo que quien la pregunta no la plantea, no necesariamente la está endosando, sino que simplemente la plantea en términos hipotéticos, una propuesta como esa sería absolutamente perjudicial para los intereses del país. Bien, llegamos. Agregar ahí un evento que vivimos y fue cuando en el momento de mayor angustia fiscal, el gobierno de la República le pidió al Banco Central un financiamiento de corto plazo de letras del Tesoro por 4 meses, lo cual la ley lo permite. Y el gobierno lo pidió por 4 meses y a los 4 meses lo pagó. O sea, se cumplió con la legalidad y con todos los requisitos del caso. Pero lo menciono porque con solo que el gobierno le solicitó al Banco Central, los precios de la deuda o los bonos de Costa Rica cayeron en los mercados internacionales en cuestión de horas. O sea, la percepción de los mercados de que los gobiernos echen mano de financiamiento del Banco Central es altamente penalizado. Nos pondría en riesgo el acuerdo con el fondo, pero también la percepción de los agentes financieros internacionales y nacionales. O sea, el costo de ese tipo de medidas que nos quita margen de maniobra para manejar el tipo de cambio y aceptar
manejar shocks externos, es cierto, pero el tema financiero vinculado con ese tipo de uso del financiamiento por parte del gobierno central es absolutamente pecado mortal en los mercados financieros y tiene consecuencias muy serias. Perfecto, llegamos ya al final de este conversatorio. No sé, don Enio, si quiere usted cerrar con unas palabras finales. Bueno, muchas gracias Liliana por esta conducción amable e interesante y muchas gracias a Rodrigo, agradecerle su siempre buena disposición de conversar con nosotros en el colegio y hablar con toda candidez y transparencia sobre su visión de la política monetaria y más allá, porque incluso opina de la política fiscal, incluso más elementos de tipo estructural, lo cual le agradecemos enormemente, además de agradecerle su buena gestión en el Banco Central. Don Rodrigo, muchísimas gracias. A don Enio también y a todas las personas que nos siguieron a través de esta transmisión en la página de Facebook del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta luego. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Hasta luego, Eni. Hasta luego, Liliana. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. buenas noches a todos.